Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por unirse a este diálogo que vamos a tener el día de hoy. Es un enorme placer y privilegio contar con la presencia de la maestra Marisol Rivero García, quien nos va a hablar de su proceso de investigación, una investigación muy particular en diseño porque está planteada desde una metodología cuantitativa en torno a las fuentes disfluentes y su impacto en la retención de lectura en adultos jóvenes hispanohablantes. Creo que va a ser una experiencia maravillosa poder escucharla y también poder tener un diálogo y una conversación abierta, circular con ella. Antes de empezar me gustaría, y de darle la bienvenida, me gustaría leer brevemente su semblanza para que podamos conocerla un poquito. Ella es diseñadora egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de intercambio en la Universidad Mayor en Santiago, Chile. Estudió la maestría en investigación en diseño y comunicación visual en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM, bajo la tutela de la doctora Marina Garone Gravier. Realizó una movilidad estudiantil a Madrid con la intención de desarrollar el proyecto que hoy nos va a presentar. Ha trabajado como diseñadora de interfaz gráfica y de experiencia de usuario para proyectos digitales de distinta índole y actualmente es profesora de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y su línea de investigación es la vinculación entre arte, diseño y ciencias. Así que sin más, me gustaría cederle la palabra a la maestra Marisol, no sin antes agradecerle su enorme generosidad por hoy compartirnos su proceso de investigación. Muchas gracias. Hola Raquel, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y hola, bienvenidos a este diálogo circular sobre mi experiencia desde el diseño, cómo es una investigación cuantitativa y que terminó siendo pues multidisciplinaria. Gracias por la presentación, Raquel. Me gustaría empezar a compartirles pantalla. Antes que empezar cualquier cosa, quiero decirles que este es un espacio horizontal, es decir, que todos podemos compartir nuestros conocimientos y perspectivas y hasta descubrimientos dentro de esta área, ¿no? Entonces, siéntanse libres de alzar manita, interrumpimos y retomamos pregunta. De hecho, eso creo que podría ser más fácil para esta dinámica de diálogo circular. Entonces, con confianza, estamos en un espacio seguro. Entonces, siéntanse libres de alzar manita. Les comparto pantalla. Que no sé si la ven. Ay, no me deja. Denme un segundo, ¿eh? No me dejo compartirlo como pantalla. Bueno, como desde Adobe, pero lo abro desde el explorador y aquí sí me lo va a dejar compartir. ¿Desde ahí sí lo ven? Gracias. Perfecto. Pues bueno, la intención de esta plática, o como preparé estar platicando este diálogo, es compartirles todo el behind the scenes, ¿no? Detrás de escena de una investigación. Son cosas que generalmente no te dicen nada más como el proyecto final o cómo es que al final resultaron las cosas, pero hay un montón de eventos desafortunados y eventos afortunados que pasan en el proceso. Primero quisiera decirles cómo fue que llegué a este tema de investigación.
Recuerdo que estaba, creo que en tercer semestre de la carrera de licenciatura, y fue por una tarea de un profe que realmente creo que no nos estaba dando tal cual la materia que nos tenía que dar, pero nos dejó investigar sobre algo de tipografía, ¿no? Y que hiciéramos una tesina al respecto. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Y empecé a buscar. En ese entonces era Google Scholar. Y a través de ese filtro de búsqueda empecé a buscar en inglés principalmente. Puse como typography, ¿no? Y puse como nuevos descubrimientos, me acuerdo, así, todo en inglés. Y de repente me empezó a soltar muchos papers de universidades como Harvard, Princeton, y hubo uno que el título de la investigación me llamó mucho la atención, que decía algo como, o más bien se los voy a decir tal cual era. Denme un segundo. Dice, ay, perdónenme, estoy buscándola en inglés, pero bueno, decía algo sobre las itálicas, sí, la fortuna favorece a las bold y a las itálicas efectos de disfluencia en educational outcomes, o sea, en los estudios de educación, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque vi que venía la odiosa y odiada Comic Sans. Dije, wow, pues a ver, vamos a ver de qué se trata. Lo leí, me enamoré del estudio y de eso hice mi tarea. Después ahí se quedó, hice la tarea lo mejor que pude, se quedó y lo retomé como 4 o 5 años después, que me empezó a llamar todavía más la atención y empecé a ver que había todavía más investigación al respecto. Dije, esto creo que sí está teniendo, al menos está cautivando la atención y quisiera yo saber más al respecto, ¿no? Porque no hay ninguna investigación en español. Entonces dije, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Lo primero, yo me dejé llevar y empecé a hacer el protocolo. Entré a la maestría por, no sé, azares del destino y gran, no sé, diosidades. Me tocó como tutora la doctora Marina Garone Gravier, que es una de las doctoras e investigadoras más renombradas e importantes, diría yo, de la UNAM y de México. Entonces, con su visión y su amplia experiencia de investigadora, me empezó a guiar. Para ella también le representó un reto, puesto que investigando, dentro de lo que los primeros pasos que me puso a hacer, era investigar sobre tesis que fueran multidisciplinarias o que fueran cuantitativas desde nuestra área. Encontré 2. Y así como que no tenían mucho que ver con lo mío, ¿no? Uno era como más de música, otro era en investigación con niños. Entonces, pues así es como se empieza a abrir camino. Viendo que tal vez no tienes mucho de dónde partir, tal cual, pero basándote en el otro experimento. Bueno, eso fue lo que yo hice. Entonces, pues bueno, un poco mezclando entre la experiencia y de qué se trata mi tesis, les voy a poner en contexto qué son las fuentes disfluentes. Y pues bueno, las fuentes disfluentes son aquellas que representan una mayor dificultad al momento de leerse, pero que sea una dificultad deseable. Es decir, que no sea ni tan difícil ni tan fácil de leer, para que creen un impacto cognitivo en el cerebro y por tanto al leerlo lo puedas recordar mejor.
Primera observación de cosas que me pasaron. Empecé a enfrentarme a estos términos a los que no estoy familiarizado, ¿no? En primera, disfluencia. En segunda, impacto cognitivo. Dificultad deseada. Entonces, ay, perdónenme. Entonces, pues lo que hice fue, ay, perdónenme, fue realmente empezar a informarme, cómo empezar a leer y también definiciones, a partir de la definición, para tratar de construir ideas como más completas, casi casi una traducción a nuestra disciplina, ¿no? Entonces, estas fuentes, lo que me causaba mucho interés es que era su aplicación. Digamos, si pudieras darle o ofrecerle alguna alternativa a un adolescente, a un adulto, para que pudiera aprender más rápido lo que tiene que aprender, ¿por qué no lo harías, no? Es algo que realmente no impacta en costos, es decir, en un libro, cambiar una tipografía tal vez no impacta en un costo real y podría ser beneficioso. Entonces, de ahí fue que mi interés creció, ¿no? Y dije, ok, si en Estados Unidos funciona, ¿funcionará en México? ¿Funcionará en España? ¿Funcionará en hispanoparlantes? Y de eso va el primer planteamiento de la investigación. Como antecedente, pues siempre hay que investigar qué se ha hecho respecto al tema. Tal vez en nuestra área no había tal cual un antecedente. Algo aquí, otro anecdotario, algo que me sucedió durante la investigación. Yo empecé en 2017 y la terminé en 2019. Aquí hay una del 2018. Se salió justo a la mitad de cuando yo estaba en la maestría y crearon una fuente tipográfica basada en este estudio, ¿no? Que se llama Sans Forgetica. Entonces yo decía, chin, ya me ganaron ya me ganaron la investigación, ¿no? No, realmente era un equipo de más de 50 personas trabajando multidisciplinariamente para crear una fuente que al final no se, entiendo que hicieron pruebas con usuarios, pero no se enfocaron más allá en el por qué o qué es lo que sucedía tal cual cuantitativamente, ¿no? Sacaron el producto que mencionaron que estaba basado en esta investigación, pero hasta ahí lo dejaron. Entonces dije, bueno, de todas maneras sigue siendo en Australia, sigue siendo otro contexto, otro idioma, y puede ser que funcione diferente en México o en España. Como ven, sí empezó a tener bastante eco, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Australia. Cuando hablamos de disfluencia, es un anglicismo que viene de disfluency, que significa tartamudez. Habla sobre o hace referencia a cómo nos vamos deteniendo cuando estamos leyendo, y si es algo más difícil de leer, como que repites la palabra, ¿no? Así como para evitar una duplicación. Así es como nuestro cerebro hace este ejercicio mental y por lo tanto, de alguna forma, pues repasa lo que está leyendo, ¿no? Al momento de descifrarlo, tu cerebro está funcionando tanto para descifrar la forma como para descifrar lo que te está diciendo. Entonces, la fluidez se ve de alguna forma afectada, tanto la velocidad, el ritmo, la continuidad y la facilidad. Al estar abordando el tema, vimos que había dos conceptos diferentes, tanto la disfluencia tipográfica, que es justamente esta experiencia de dificultad que está asociada con las operaciones cognitivas al estar descifrando una tipografía, como el efecto de disfluencia, que sería el efecto deseado, que conduce a un procesamiento cognitivo más profundo y que mejora como resultado la memoria.
cuando hablamos justamente de esta dificultad deseable, ¿no? Es algo que aprendimos por la mala. Más adelante les voy a contar como qué fue lo que fue pasando durante los experimentos, pero esta dificultad deseable es un parámetro. No te puedes pasar de ahí, ni puede ser más fácil, ni puede ser más difícil, porque si no, no funciona. Entonces, encontrar ese punto es bastante interesante. Nos explican un poco los experimentos previos que las experiencias metacognitivas de dificultad o disfluencia sirven como alarma. Es decir, no es algo normal. Entonces, activa formas analíticas de razonamiento que evalúan y a su misma vez corrigen de una forma más intuitiva al razonamiento. Cuando tú ves algo raro, como que le prestas más atención y de alguna forma puedes llegar a hacer un double check, checarlo doble, o sea, 2 veces para ver si sí estás haciendo lo correcto o no. Lo estoy diciendo con palabras así muy como digeribles, pero a la vez, desde la experiencia de estar afrontando un idioma que es totalmente diferente, es como estar viendo, estar con un diccionario en la mano y con Google y estar preguntándole cada uno de los conceptos que no entiende uno, tiene que empezar a empaparse de estos conocimientos. Era imposible no estar coqueteando un poco con la ciencia, con híjole, con procesos cognitivos, con pues, no neurociencia, pero sí hablar teóricamente sobre algunos procesos que hace nuestro cerebro. Entonces, eso a mí me fascina, siempre me ha gustado, me ha fascinado y, y de alguna forma yo tenía una traba mental que decía que desde mi disciplina no iba a poder yo estar haciendo estas cosas, ¿no? Entonces eso creo que también es importante de esta charla, ¿no? Decirles que se animen, que quien no hace, quien no avanza, quien no se atreve, pues nunca lo hace, ¿no? Entonces, la idea es ir abonando también desde nuestra disciplina y que ir dándonos cuenta que cada vez las líneas se van desdibujando, ¿no? Cada vez las investigaciones se van haciendo más multidisciplinarias, más transdisciplinarias. Entonces, bueno, seguimos. Estas son las fuentes que ellos clasificaban como disfluentes para Estados Unidos. Bodoni, Heidensweiler, Monotype Cursiva y Comic Sans Itálica. Hay varios estudios, incluso para Comic Sans, que favorecen para personas que incluso tienen dislexia, les puede favorecer en la lectura para identificar los diferentes caracteres, es decir, la P, la Q, la D, la B, como son trazos que no son tan simétricos, eso ayuda para que el ojo de la letra sea diferente y de alguna forma lo puedas identificar de mayor forma, ¿no? Entonces, desde ahí que cuando decían, bueno, en teoría nos explican que la legibilidad es una de las cosas más importantes, ¿no? Que debes de contemplar en tus diseños, que la gente debe de poder leerlo rápidamente para que sea entendido más fácilmente. Ese es el planteamiento que me enseñaron a mí, ¿no? En la facultad, mientras iba aprendiendo, yo estudié editorial, que ahora es edición gráfica. Entonces, ese es como de los principios básicos. Y esto es replantear ese principio básico, ¿no? O sea, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres que la gente lea rápido? ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Qué pasa si si haces que la gente se detenga un poquito más a leer? Tal vez no, si se fijan, no es una tipografía que digas, wow, no puedo leerla, ¿no? Sí la puedes leer, solamente que no es tan fácil de leer como una sans serif que
usemos demasiado, ¿no? O una romana. Bueno, pues continuamos con esto. Adelante, si quieren comentar algo, siéntanse libres. Tú también, Raquel, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las fuentes de los estudios previos, que son de diversos estilos. ¿Cómo lo abordo desde nuestra disciplina? ¿Cómo lo abordamos? Porque ahí realmente fue un trabajo en conjunto con mi tutora. El estar pensando y retomando y ver cómo podemos aportar desde nuestra disciplina, porque no había ningún estudio microtipográfico ni macrotipográfico en ninguno de estos estudios. Creo que solamente en el último de Sans Forgetica. Ahí sí, que fue a la par de lo que estaba haciendo yo. Eso también pasa, chicos, eso también pasa. Es como si hubiera un colectivo imaginario en las cosas que están sucediendo en este momento y no es el único que está pensando en eso. Entonces es también entenderlo y no frustrarse, seguir adelante. Entonces, bueno, hicimos un estudio microtipográfico para tratar de encontrar variantes, ¿no? Que fueran las que definirían o cómo es que podría clasificarse una fuente como disfluente. Entonces, realmente aquí nada más se los pongo como muy por encima para que nada se lo observen. De hecho, ni lo voy a mencionar. Y vamos a llegar, tengo mis alarmas para ir a tiempo, para mencionar más o menos qué variantes son las que se detectaron, ¿no? Dentro de estas, cuáles pueden ser lo que determinen que sea una fuente disfluente. Entonces, identificamos diferentes aspectos medulares que pueden determinar su clasificación. Y son bien básicos, ¿eh? O sea, es como si estuviéramos hablando de diseño 1. El primero es el contraste tipográfico. Encontramos fuentes que eran con un alto contraste tipográfico como con un muy bajo contraste tipográfico. Muy alto como esta primera, muy bajo como este. En los estudios previos se habían hecho con alguna escala de grises. Es decir, esta es otra variable que ellos tenían que a la hora de ya plantear el experimento, que ahora les voy a compartir bien cómo se planteó, decidimos desechar esta variable de la escala de grises para enfocarnos en la forma tipográfica. El cuerpo, el tamaño de tu tipografía puede ser determinante o puede contribuir a que sea un poco más difícil de leer y por lo tanto pueda favorecer como una dificultad deseable, ¿no? La contraforma es el espacio en blanco incluido dentro de los caracteres. La inclinación, había algunas fuentes que tenían una inclinación, entonces digamos que esta variante es importante. La altura X o el ojo medio, que quienes les gusta la tipografía o quienes, no sé, les interesó en dado momento su clase, es uno de los factores más importantes que afecta a la legibilidad, puesto que el ojo medio de la letra, que son todas estas bolitas que se ven al centro, facilitan o hacen incluso un efecto visual para que ciertas fuentes puedan lucir más grandes de lo que realmente su cuerpo es. La teoría de la Gestalt. Esta es la fuente que les digo que crearon en Australia, la Sans Forgetica, y lo puse como ejemplo de teoría de la Gestalt porque es como configura los elementos que se reciben por medio de diferentes canales sensoriales en la memoria, ¿no? Todas estas leyes de completar, o sea, este ejercicio mental que hace solito tu cerebro, porque así funcionamos, y que puedan crear como un mayor ejercicio al momento de leer. Y esta, que al principio sonaba muy general, al principio, que diga, después ya al analizar
los resultados resulta que es de las más importantes, la familiaridad. ¿Qué estás acostumbrado a ver? ¿Qué es más fácil para ti leer? Todo depende también de nuestro contexto eh, histórico, nuestro contexto social, cultural, para qué es lo que a nosotros se nos facilita. Entonces, pues con base en estos, primero este análisis de la tipografía, fue que ya vamos a abordar, este es el estudio principal. En este estudio es en el que nos basamos para replicarlo en primera instancia, con algunos ajustes a las variables, digamos que tropicalizarlo a nuestro contexto, un poco, no mucho, eh, para, para poder ver si esas fuentes funcionan en nuestro contexto, ¿no? Esa es como nuestra primera pregunta de investigación. De ahí, miren, aquí justamente, si en inglés, si también se cumple en castellano. De ahí, los primeros estudios los hice en Madrid. La muestra del estudio completo, bueno, de esta primera parte fue de 221 estudiantes universitarios de una edad promedio de 20 años. Creo que aquí llegó el momento en el que empecé bueno, desde acá. Cuando empiezas a hacer, bueno, a llevar sobre la tierra el planteamiento del experimento, tienes que hablar sobre una muestra. Ahí yo quería que fuera una muestra, y aquí ya van los términos raros, ¿no? Estadísticamente representativa y que fuera estadísticamente significativo los resultados. Es decir, estadísticamente representativa es que tuviera los porcentajes de la población que se iba a estudiar exacta. Por ejemplo, si tenemos 2 estudiantes de origen, no sé, indígena, si el escenario completo fuera del 10, tendría que conservar ese 2 en mi muestra. Es decir, todos deberían de estar representados, incluso las minorías, en este estudio, ¿no? Eso es lo ideal en un experimento. Y para que fuera representativo a la Ciudad de México y además a Madrid, o sea, solamente a la Ciudad de México, yo tendría que haber tenido una muestra aproximada, esto es con cálculos, o sea, me metí al INEGI, de ahí me asesoré con un estadista que me echó la mano y me dijo, oye, pues es que mira, para que tuvieras una muestra representativa, necesitarías aproximadamente 350,000 personas. Y yo, ¿qué? No, imposible, no se puede. O sea, no se puede, con los recursos, con todo, no es posible tener una muestra representativa de la Ciudad de México. Y aparte me faltaría Madrid, ¿no? Entonces, desde ahí ya empiezas a decir, a fijarte en la realidad y decir, ok, no va a ser una muestra estadísticamente representativa. Pero bueno, vamos a ir buscando un resultado estadísticamente significativo. Esto significa que con X muestra, tratando de cuidar, digamos, la edad, acotando, ¿no? Porque no tendría la misma validez si yo investigara niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos mezclados. Sería un poco más difícil de interpretar los resultados porque no estaríamos midiendo como las mismas variables. Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros temas que fue como de chin, ok, pues entonces los que yo logré juntar, alumnos de los primeros semestres de la carrera de diseño, eso es lo que voy a hacer. Y así fue el primer planteamiento. Entonces, pues bueno, más o menos estos son los porcentajes de cómo fue mi muestra en Madrid. Después regresé a México, cómo fue la muestra
en México fueron 177. Y acá es algo importante. Cuando estábamos trabajando en esto, nos surgió una pregunta. Y eso es cuando les digo que este es el behind the scenes. ¿Y si la estamos regando porque solamente estoy haciendo estudios en estudiantes de diseño? ¿Y si su conocimiento en tipografía influye o echa para atrás mis resultados como una variable? Y ahí fue cuando dijimos, no, tenemos que replantear. Y empezamos a hacer pruebas con otra carrera, con carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo lo hice o cómo es que conseguía hacer estas pruebas? Pidiendo permiso a amigos o a profes, diciéndoles, oigan, estoy haciendo esta investigación, quisiera por favor saber si me darían una hora de su tiempo, díganme cuándo, yo voy. Y muy amablemente, hasta el amigo del amigo me presentaban y yo les hacía la prueba, ¿no? Generalmente lo ideal del planteamiento del experimento es que fueran todos al mismo tiempo hacer la prueba, ¿no? Pero eso era imposible, entonces se hizo como en bloques, por grupos completos, y de ahí se iba recolectando la información. ¿Cuáles eran las pruebas? ¿O qué eran las pruebas? Las pruebas constaban en tener, híjole, voy rápido, era tener, memorizar estos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características de estos animales y después o sea, le tenían como 2 minutos para memorizarlo, después tenían 1 minuto para, los entretenía platicando, lo que sea, y después hacíamos la evaluación. Entonces, cada uno recibía las tres tarjetitas en diferentes tipografías. Esta es la que utilizaban Arial, imagínate, para el grupo control. El grupo control es aquel que no sometes a tus variables de experimentación para que tú puedas comparar tus resultados con este grupo. Este grupo es el que está haciéndolo como normalmente sería. Y los grupos experimentales tendrían estas otras variantes, ¿no? A una persona le tocaba a otra persona le tocaba a otra persona le tocaba y a otra persona le tocaba este. Y entonces, pues primero era esta parte y la segunda parte de la prueba era, esta era para la experimentación en texto corto, generalmente eran aspectos más microtipográficos, y acá, de texto largo, que es como para ver aspectos macrotipográficos, ya como de una mancha, ya de un cuerpo, ya más grande. Entonces, digamos que era una nota también, incluso plantearte, bueno, pero ¿qué lectura les voy a poner, no? O sea, no les puedo poner tampoco algo muy denso, ni algo. Entonces, lo que optamos fue por algo periodístico que tuviera un tinte más divertido, ¿no? Esto es como habla de Leona, que es rescatada del tráfico ilegal. Y vean, pobres de los que les tocaron el Heidenschweiler. Dentro de la experimentación misma, también hay una parte en la que tienes que anotar absolutamente todo, incluso los comentarios que te hacen los estudiantes híjole, es que sentí morir, ¿no? Así de no tenía ganas de seguir viviendo, no es cierto, de seguir contribuyendo porque estaba muy largo, estaba muy difícil. Y sin embargo, a veces salían mejor que los otros, ¿no? Pero bueno, eso ahorita vamos a verlo rápidamente. Esta era la prueba, la prueba de texto largo era de opción múltiple, la prueba de texto corto, yo ponía en el pizarrón tal característica
y ellos los ponían donde correspondía con el nombre del animal que correspondía. Se pusieron en latín con el objeto de que no fueran tan lógicos relacionarlo como, o sea, que dijeran zorro, ¿no? El vulpes, vulpes, zorro, y que como que por lógica supieran todas las características del zorro. Entonces, digamos que tratamos de hacerlo como más complicado en ese aspecto para que no lo relacionaran con conocimientos previos. Los resultados, aquí viene otra cosa, otro tope. Nos dimos cuenta, después ya con el análisis de resultados, que la prueba era muy sencilla. Entonces, nuestro grupo control sacaba calificaciones extremadamente buenas. Entonces, ¿cómo vas a lograr que tu grupo experimental supere una gran calificación? Ahí fue un gran error, o sea, ese fue un gran tope. Eso en experimentaciones próximas, pongan difícil su prueba, pongan difícil su prueba. Esa es como una gran recomendación, porque no importa que todo el mundo saque 6 o todo el mundo saque 7, pero que tenga oportunidad el grupo de experimentación variable de sobresalir mucho, ¿no? En dado caso de que funcione. Entonces, pues bueno, digamos que aquí es el promedio del grupo control, el de texto corto 79%, de texto largo 84%, realmente en donde la Comic Sans itálica es resaltable su mejoría, o sea, a comparación del grupo control. En general mejoran, algunos no. Que este fue muy interesante al final, darnos cuenta que este Harenschweiler, que hasta el nombre es muy alemán, no funciona en nuestro contexto. O sea, no es, ¿no? O sea, al menos en esta parte. Acá, digamos que también Comic Sans Itálica en el grupo de texto largo salió muy bien. Y Bodoni también era excepcional, salió bastante bien. Señalé solamente los que tenían 90 y tantos %, porque es donde ya puedes empezar a ver una mejoría pues más visible, ¿no? A comparación del grupo control. Pero el grupo control sacó 80 en uno, imagínense, y en otro 65, pues bueno. Otra cosa importante que se me olvidó decirles rápidamente, que esto es como del behind the scenes. En el grupo de experimental del diseño del experimento principal, les daban dinero como recompensa para resolver las dudas o para resolver las pruebas. Aquí realmente no hubo una recompensa visible más que la satisfacción de ayudar a un buen samaritano. Entonces, eso también influye en la motivación de las personas para resolver los tests, ¿no? Entonces, igual pensar en de qué manera podría haber hecho una recompensa. Yo traté de decir a los profes así como, oigan, díganle por favor que les van a subir algo o algo así para que, pero no, al final no hubo tal cual una motivación tangible de que ellos resolvieran estas pruebas. Entonces eso es importante considerar. Total, surgió la duda de si el perfil académico podría tener algún impacto. La respuesta es no, al menos en estos primeros semestres de la carrera de diseño, que eran mi muestra principal, no tenían un impacto el perfil académico que estuvieran estudiando. Realmente los resultados estuvieron muy parejos. Y
ahí va el replanteamiento. ¿Qué tal que existan grados de disfluencia óptimos? Todas estas preguntas surgen al momento de estar analizando los resultados. Dijimos, ¿qué tal que aumentamos la dificultad bastante, no? Y además lo hacemos con fuentes latinoamericanas, pero así difíciles. Estas fueron las que elegimos. Se realizó de nuevo la experimentación con grupos tanto de diseño como de químico-bacteriológico, en texto corto, texto largo. Y los resultados nos dijeron que generalmente no. O sea, que no garantiza que se tendrá una mejor retención y al contrario, podía reducir la recordabilidad. O sea, es lo que hablamos sobre la dificultad deseable. Si te pasas, no se da este efecto. Y por último, de esta parte, que es muy importante como la parte de las conclusiones, les quería compartir también aquí de mi tesis. Redacté casi una carta para quien quisiera hacer investigación cuantitativa, al menos en este tema, que decía así como cuidado, ¿no? Pero bueno, les quiero compartir. Primero decirles que una vía importante para el descubrimiento de nuevos caminos para la investigación es indudablemente la unión con otras áreas de conocimiento. En este sentido, la investigación interdisciplinaria se ha convertido en uno que es viable para mejor comprensión del trabajo profesional de diseñador y para el desarrollo de proyectos de investigación en nuestra área. Entender la relación entre las disciplinas y cruzar los límites establecidos por cada una puede impulsar el avance hacia una mejor comprensión y para la obtención de resultados innovadores sobre diversos temas de investigación en el diseño. Así la investigación, la conciencia de su alcance y el impacto del diseño pueden abrir nuevas posibilidades disciplinarias. Es importante recalcar que esta investigación, a diferencia de las anteriores internacionales, fue llevada a cabo por un perfil de diseñador. Es la primera tesis en español que se realiza sobre fuentes disfluentes que a partir de evaluaciones con materiales tipográficos hispanoamericanos, además, resultaron otras conclusiones. Hablamos de un tema de vanguardia en el que se estudia este objeto de diseño, que es la tipografía, desde la disciplina misma y también se experimenta a través de la interdisciplina. El diseño necesita del diálogo con otras áreas de conocimiento como la historia del arte, la ciencia y la técnica, de manera que incorpore un repertorio léxico más amplio, no limitado por el propio campo. Esto fue un poco contestatario a la tesis fue criticada, fue en el aspecto de que sí incluía mucha terminología, muchos términos de otras ciencias, ¿no? Pero así es como se tiene que llamar y así es como empiezas a hacer la interdisciplina. Requieres poner más atención o la Academia del Diseño debe abrir también su mente y empezar a abordar estos temas como se llaman, ¿no? Y pues bueno, esta tesis ha tratado de hacer esta aportación. Acá vienen los consejos. Como sucede en cualquier investigación que implica la experimentación, en esta investigación cuantitativa existieron algunas fallas y límites en la implementación del experimento. A continuación, mencionamos los puntos que es importante considerar para futuras investigaciones en este tema. Tamaño de la muestra. La muestra aplicada fue insuficiente para generar resultados estadísticamente representativos, por lo que fue más complicado obtener resultados estadísticamente significativos. Es importante tomar en cuenta que para realizar una muestra representativa de cada ciudad, se requieren recursos suficientes para hacer la prueba a cientos de miles de personas. Ese fue el punto 1. El punto 2, motivación.
A diferencia del experimento que se tomó como base, los participantes de este no fueron beneficiados con alguna recompensa monetaria. Eso es otra cosa para tomar en cuenta. El otro, efecto de techo. El efecto de techo fue visible en los resultados del grupo control, que se mostraron muy elevados, es decir, el instrumento de medición fue demasiado sencillo y por lo tanto fue complicado superar tan buenos resultados. Otro punto, el conocimiento de tipografía. El estudio se realizó en los estudiantes de los primeros semestres de la licenciatura de diseño gráfico en la UNAM. No arrojó diferencias comparativas a los estudiantes de químico, bacteriólogo, parasitólogo del IPN. Es posible que si se hubieran evaluado estudiantes de último grado de la disciplina de diseño, el bagaje de conocimiento tipográficos adquirido durante los estudios hubieran ofrecido alguna diferencia significativa respecto de un grupo de estudiantes de otra carrera. Otro punto, hacer experimentación individual por fuente tipográfica disfluente. La experimentación que hice fue como en grupo de fuentes, eran 4 grupos de fuentes disfluentes. Realmente no, si hubiera hecho o tomado toda la muestra para hacer una de las fuentes que funcionara mejor, quizás hubiera yo obtenido unos resultados estadísticamente significativos, que a continuación les explico qué es. Es posible que algunas de las fuentes disfluentes de estudios internacionales funcionen para el contexto sociocultural hispanoamericano, pero requieren un estudio individual con una muestra más grande. Y por último, en la elección de tipografías demasiado complejas, las hispanoamericanas, en el experimento exploratorio en la muestra de la Ciudad de México se eligieron fuentes tipográficas con un grado de disfluencia mayor y se puede llegar a inferir que las tipografías demasiado complejas pierden la capacidad de ser recordadas con mayor tiempo. Eso fue como parte también de esta experiencia. Yo lo dejé dentro de mi tesis, está publicado, como estas recomendaciones, ¿no? De si van a hacerlo, miren, por aquí caminé y se siente y se puede mejorar, ¿no? Aquí un poco mezclar las fuentes disfluentes con esto. Les enseñé como la parte bonita. Hubo mucha parte tras bambalinas donde se usaron muchos Exceles, donde empiezas a calificar todas las pruebas y dices, bueno, ok, tengo que realizar un análisis estadístico de estos resultados y te hablan sobre, se tiene que hacer con una T de student. ¿Y tú qué es eso? Y una fórmula estadística para analizar los resultados. En esto quisiera agradecer aquí públicamente aquel entonces era licenciado Andrés Agoitia, ahora ya de ser doctor en ciencias biomédicas Andrés Agoitia, quien me asesoró muchísimo en cómo hacer el planteamiento de la experimentación y de cómo analizar los resultados, ¿no? Entonces, pues eso es todo. ¿Quisieran decir algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Justamente esto es lo que les leía hace rato. Adelante, Ana Sofía. Sí, yo quería comentar algo que ahorita como que estaba pensando en de la Gestalt esta de cierre, la regla de cierre, que qué tal si una idea como de prueba podría ser poner una tipografía, pero solo la parte superior. O sea, sí que solo se viera la parte superior de las letras y no sé, que los participantes como que trataran de completar el trazo. Ya hay una prueba así, ¿eh? Sí. Ajá, donde justamente los resultados salen que las tipografías con serifas son las más apropiadas para detectar la tipografía cortada. Sí, porque supongo que la serie, pues sí, como que es difícil
seguir el trazo, ¿no? Sí, o porque también, digo, hay que interpretarlo también desde la forma en que cuando estamos acostumbrados a leer en soportes de papel, antes todo era con serifas, o sea, el texto corrido es con serifas. Entonces es lo que estamos más acostumbrados a leer. Mm. Bueno, en la actualidad es muy cuestionable, porque yo creo que leemos más en pantalla. Bueno, me incluyo. Sí, sí, yo también. Luego te Y ya paso todo es muy cómo se llama severo. esa experimentación. Ay, gracias. ¿Alguien más ha pensado en tener alguna investigación cuantitativa? ¿O alguien le llama la atención? ¿O que tenga alguna pregunta? Ujú. Sí, creo que justamente retomo lo que plantea Mari. Eh, Hablábamos de la investigación cuantitativa como no un aspecto muy común para ser abordado desde los diseños. Generalmente nuestras metodologías de investigación se orientan más a lo cualitativo y entonces ver esta experiencia creo que puede revelar todos los retos a los que te tuviste que enfrentar y también este constante ejercicio de replanteamiento y de autocrítica sobre el proyecto, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Igual ahorita, si podemos abundar en ello, creo que sería maravilloso, Mari, porque pienso que de pronto asumimos que los proyectos tienen que iniciar y terminar un poco como lo habíamos imaginado en un primer planteamiento. Y los proyectos van transformándose, van poniéndose en duda y también replanteándose constantemente. Y ese es como parte del ejercicio de la investigación. Me imagino que con la cuestión cuantitativa también tuviste la posibilidad de constatar muy bien como estas dudas o estos replanteamientos que se fueron desarrollando a lo largo del proceso, ¿no? Y Andrea tiene su manita levantada, entonces creo que sería maravilloso escucharla. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Hola, buenos días, sí. Es que justo ahorita lo quise como llevar todo esto hacia el protocolo de investigación que estamos haciendo ahorita en la clase. Y nosotras teníamos como nuestro tema es cómo la protesta visual en los feminismos ayudó durante la pandemia o cómo fue que funcionó durante la pandemia. Entonces, ahorita nosotras nada más nos estábamos eh, enfocando como hacia lo cualitativo, pero yo tenía como esa intriga o sí, se me quedó mucho el cómo sé si un cartel o una producción visual es buena, porque es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, creo que si lo retomáramos de una forma cualitativa en qué también no sé si impacte o cómo le llega, o qué también le llega el mensaje al receptor, tal vez sea una mejor forma de evaluar qué tan efectivo fue los medios de la protesta visual o incluso los medios por donde se hizo llegar esta protesta visual. Entonces, creo que me ayudó bastante lo que comentaste y eso era lo que quería comentar, no sé si yo de nuevo. Pues quisiera decirte que quizás solo habría que definir muy bien cuáles son tus variables. O sea, qué es lo que piensas evaluar. Porque si tiene que estar como sumamente bien definida cuál es tu variable, no puede ser muy amplia, porque si no se pierde en sí qué es lo que estás evaluando. Si tienes como 50 variables, por eso mismo es que por ejemplo, en este caso, las pruebas donde se veía la tipografía eran hojas de papel negro sobre blanco y el texto, porque estamos quitando variables, color, forma, diseño editorial incluso, o sea, este tiene como muy básico, nada más así, bandera izquierda y listo. Ese es el tema en el que tendrías que tener bien o tendrían que replantear o plantearse cuál es la variable que se va a medir.
Y te aconsejo, porque esto es lo que todo mundo tenemos que hacer al momento de estar investigando, es ve qué han hecho otros, ve cómo lo han resuelto otras personas. Búscale, así en los papers, sobre todo. Papers es lo más actualizado que puedes encontrar. Entonces, esos serían mis consejos. Gracias. De nada. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias también por la respuesta, maestra Mari. Ana tiene su mano levantada, entonces con mucho gusto la escuchamos. Sí, también quería saber si conocía alguna prueba sobre, pues, alguna lectura de texto, pues, largo o corto que tuviera como puras contraformas. Seguramente sí. Déjame buscar contraformas. Porque creo que eso es como más difícil que la que había mencionado antes, que nada más se viera la parte superior, ¿no? De las letras. Creo que eso es más difícil. Contraformas. No recuerdo haberlo. Bueno, igual y tiene que ver un poco con la que vi de Comic Sans, que eso tiene que ver mucho con las contraformas, pero con que no son simétricas. Déjame investigarlo y si me dejas tus datos, con gusto te paso un paper. Pero si no, podrías igual checarlo en Google Academic. Tal cual no lo tengo registrado, así de que yo me acuerde. Sí. Muchas gracias. No hay de qué. Volviendo un poco a lo que decías, Raquel, mientras se animan nuestros compañeros, el transmitirles que hubo muchos retos, sobre todo en la parte en la que yo ya iba a terminar mi investigación. Ya había regresado del intercambio, tenía todas mis pruebas, ya había hecho las pruebas yo aquí en México. Y de repente mi tutora me dijo, pero es que, ¿y si sí influye que seas diseñador? Y yo, no, así como que, híjole, pero es que ya tengo todo, yo ya tenía todo, todo. Y pues es que hay que analizar los resultados. Me dice, sí, pero a la par quisiera este experimento y este otro experimento. Y yo, bueno, ok, sí, tienes razón. Si estamos en esto, vamos a hacerlo hasta que se agoten nuestras preguntas o hasta que sea pertinente agotar o redondear este planteamiento. Y ya, y fue buscarle por otro lado, encontrar otra muestra, y ya encontrando esta otra muestra, ¿y si son más difíciles? ¿Qué pasa si son más difíciles? Ajá, y yo ya tenía listo todo, entonces eso es otro replantear, y es mucho la resiliencia, y es el entender que si bien tienes límites dentro de tu investigación, porque eso también me pasó al final, ya yo decía, pero es que no se comprobó todo, o sea, no se comprobó. Mi resultado fue una tendencia, indicar una tendencia, que quizás una tipografía que era entre Bodón y Comic Sans Italic funcionan. Esa fue mi conclusión. Y yo quería llegar a un sí, esta es la buena y esto es como por así siempre lo van a hacer. No, no llegué a eso. ¿Por qué? Por todas las razones que les dije que podrían mejorarse en una muestra. Por eso es que no se pudo, pero no significa que pierda el valor, sino que tú dejas el adelanto, tú dejas un paso dado para alguien que quiera retomarlo, incluso también podría retomar y experimentar. Y es empezar a abrir camino en nuestra disciplina, o sea, perderle el miedo y decir, ok, sí, yo no conozco de ese tema, pero sí tengo o sí puedo conseguir a alguien que sabe y que me pueda asesorar y que me pueda ayudar con este objetivo que yo tengo en mente a demostrar algo, ¿no? Absolutamente, a mí me hace mucho sentido esto que nos planteas ahora.
creo que en primera instancia esta cuestión como de surgen nuevas preguntas conforme la investigación avanza y esas preguntas pueden ir redireccionando el camino del estudio, ¿no? Y la otra cuestión que creo que es bien importante es qué pasa cuando tu hipótesis no se confirma o no se valida. ¿Eso anula el valor de la investigación? Y desde luego que no ocurre así, ¿no? Me parece que es fundamental pensar que el que una hipótesis no se compruebe al 100% o incluso la niegues después de haber llegado a la resolución de la investigación, implica ir construyendo camino, ir generando contribuciones y conocimiento para la colectividad, ¿no? Creo que eso es importante. Y la contribución ahí también tiene mucho valor. Es como decir, esto que inicialmente intuí que iba a ocurrir, no pasó, pero entonces ya sabemos que por ese camino a lo mejor hay que desviarse o que transitar por otras rutas, ¿no? Y creo que eso tiene un enorme valor y la contribución también es inmensa. Y otra cuestión que a mí me pareció bien importante de lo que nos mencionaste, Mari, fue ¿qué ocurre cuando incluso cuestionas y reconsideras planteamientos como fundacionales de los diseños, ¿no? ¿Qué pasa cuando dices esto que aprendimos y que de pronto nos fue enseñado incluso como dogma, lo cuestionamos y decimos, pues no, a lo mejor hay otras maneras de ir entendiendo y construyendo diseño y construyendo procesos de comunicación? A mí eso me parece fundamental y creo que le da un valor y una dimensión muy distinta a la investigación, ¿no? Gracias. No, al contrario. Ana tiene una pregunta y con muchísimo gusto la escuchamos. Adelante. Sí, yo tenía una duda en que cómo se encuentran a estas personas que le asesoran en esos resultados estadísticos y más que encontrarlas, cómo, o sea, justamente cómo encuentras una persona que esté disponible para ayudarte. Es más fácil de lo que crees, ¿eh? O sea, tal vez tuve fortuna de que uno era un cuate mío, uno era amigo de la prepa, pero otra persona fue yo yendo a buscar en el área de la UNAM, o sea, en la misma UNAM, yendo a buscar en el área en el que yo necesitaba asesoría y preguntar si alguien podría asesorarme o con quién me puedo dirigir, porque casi siempre hay personas que o que dirigen tesis o que pueden asesorarte en algún otro aspecto y hay personas que son muy flexibles. Tal vez sí es importante tomar en cuenta, tal vez decirles como de, ¿puedo grabar la sesión? O sea, ¿puedo grabar la voz? Y tratar de molestarlo lo menos posible. Me refiero a que no repetir cosas que quizás ya te habían dicho. Entonces, por eso te digo que la grabadora es básica. Le pides, por favor, que si le puedes grabar y en la asesoría grabas todo y tú la vuelves a escuchar y de ahí, si no le entiendes al supermáster, a lo mejor te asesoras con alguien que sea menos máster y de ahí ya surgen otras preguntas y cuando ya tengas una pregunta muy grande, te sigues preguntando, bueno, con el máster. Eso es una aproximación de persona en persona, ¿no? O sea, física. Si no, hay blogs, hay Reddit, hay en Facebook, hay incluso grupos. O sea, sí hay que buscarle un poco, sobre todo si quieres hacer algo como muy en tendencia, muy, muy nuevo, generalmente todo es en inglés y se escribe directamente. O sea, realmente hay personas que sí son muy accesibles, hasta por correo. Es perderle el miedo un poco también. Muchas gracias, Mari. Y justo creo que eso es fundamental, ¿no? De pronto tenemos como muchos temores y muchas cuestiones que nos pueden detener en la búsqueda de información o de fuentes. Y a veces es más sencillo de lo que parece porque hay personas dispuestas también a colaborar y a generar que las investigaciones sucedan y se fortalezcan. Y yo quisiera preguntarte,
¿Cómo sentiste tú el proceso de transitar hacia la multi o interdisciplina? También a qué temores te enfrentaste, cuáles fueron los retos y un poco cuál pensarías en este momento que es como el consejo que podrías dar a investigaciones que están tendiendo estos puentes con otras áreas del conocimiento. Pues, qué interesante pregunta. La primera sería, ¿cómo me sentí? Siempre tuve esa ambigüedad en la selección de mi carrera. Digamos que siempre estuve entre área 1 o área 4. Y entonces llegó un punto en el que dije, no, lo que a mí me apasiona es área 4, ¿no? Y me enfoqué a estudiar, a leer más sobre área 4. Y llegó un punto en el que en mi área de trabajo terminé muy ligada, no sé, empecé a programar, empecé a hacer cosas que tenían que ver más con este aspecto de tener más roce con científicos incluso, y tuve una buena aproximación, o sea, esto es como muy desde lo personal. En el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde estuve trabajando, siempre fue como un ambiente muy horizontal en el que tus conocimientos en comunicación, en experiencia de usuario eran tomados en serio, ¿no? Eran valorados. Y eso siento que me dio confianza. O sea, eso fue antes de mi maestría. Cuando empecé con la maestría, dije, bueno, pues es que si yo no lo sé, creo que puedo conseguir con quién asesorarme. O sea, dan muchos miedos porque dices, es que no soy un experto en el área, ¿no? Y efectivamente, no eres un experto en el área. Entonces, lo que tienes que hacer es asesorarte, pero tú sí eres, bueno, cuando haces una tesis, tú sí vas a ser el experto en tu área, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa confianza en mi caso fue el análisis microtipográfico, el ver a la tipografía como un objeto de estudio también. De ahí tomas como la base y la confianza y te aproximas con alguien que, que puede ser tu igual para pedirle consejos y decirle, mira, desde tu área quiero analizar esto de mi área, que es esto y esto. Y esto es lo que yo creo que va a pasar, pero ¿cómo lo puedo demostrar? Yo me protegí mucho en ese aspecto siguiendo un modelo de experimentación ya previamente probado. Eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque era el paso 1 a hacer en mi forma de verlo. Era el paso 1 traer ese conocimiento o ver si funciona igual en el contexto hispanoparlante, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás es perderle el miedo a asesorarse y sentirte seguro que tu disciplina vale y que el conocimiento que tú tienes en tu área vale. Y de esa misma forma tratar de crear conocimiento multidisciplinario y que roce lo transdisciplinario sería ideal, ¿no? O sea, tratar de hablar de algo dándole el peso y el valor de tu disciplina, pero apoyándote en otros estudios es más que es, es digno de hacer, o sea, es tu disciplina, tienes que enaltecer también tu disciplina y tus conocimientos. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, agradecimiento, en fin, con gusto les escuchamos y pues ya pues, nos vamos conduciendo al cierre, pero ya hay muchas manos y eso me alegra muchísimo. Itzel, tienes la manita levantada y con enorme gusto te escuchamos. Gracias. Ay, muchas gracias. Sí, pues es que más que dudas, creo que me gustaría recalcar que, eh, bueno, personalmente me motivaste mucho, sinceramente, porque
a veces yo sí he llegado a caer en esta de meditación de la carrera, sobre todo por los factores sociales y culturales, ¿no? Pero, y a veces es un cuento que yo misma, pues sí, me compro. Y muchas veces me siento un poco perdida en este ámbito de no saber crear los puentes, como dice la profe Raquel, entre distintas disciplinas. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la biología y, y como que nunca he concebido cómo lograr conectar estas dos disciplinas que me encantan, ¿no? Y sin embargo, no sé, trabajos como el de usted, Marisol, o tú, Marisol, Gracias. creo que me motivan, ajá, y me forjan para ver desde otra perspectiva. Y sobre todo, no solo una perspectiva también occidental o europea, como de estos países, ¿no? Que históricamente han ejercido los dogmas. Porque, bueno, ese es también como un tema muy crucial en mi formación. Y el hecho de que una persona venga a implementar estos conocimientos en mi contexto, en el que yo misma me siento identificada, siento que es súper valioso y súper hermoso porque te visibiliza, ¿no? Y te hace sentir parte de que también mereces ser comprendido y ser comprendido todo el contexto en el que nosotros vivimos. Creo que no sé, es muy bonito y la verdad sí me inspiró y me motivó mucho pues para seguir formando estos caminos que muchas veces no se ven entre disciplinas. Y pues a veces sí le tengo miedo, le tengo miedo a los números, a las encuestas, pero pues creo que el hecho de estudiar una carrera de artes o de diseño no implica que no pueda uno tener estos conocimientos, ¿no? Y aventurarse y pues poder hacerlo. Así que muchas gracias por eso. Gracias por tu comentario. Me llegó al cora. Eh, Gracias. sí, ahora que dices lo de la biología, ve un capítulo de Abstract de la serie que está en Netflix, donde viene es diseñadora industrial israelí. Chécalo. No sé cuál es, no sé qué número es. Pero sí, una gran serie. Y esta doctora ahora está trabajando en el MIT y hacen realmente diseño industrial con componentes biológicos o con cosas que tengan que ver con biología. Entonces, yo te digo, chécalo. Digo, suena muy del futuro, suena muy de primer mundo, pero ¿por qué no? Échale un ojo, ve qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, ahorita en el C3, el que fue mi jefe, está investigando sobre descomposición de plásticos por bacterias. Eso también está interesante y ver que hay artistas visuales que están haciendo también su obra, ¿verdad, Raquel? Que estábamos viendo con, con estos temas. Entonces, ¿por qué no? Sí, yo creo que ahí Gracias. perdón, Itzel, te interrumpí, pero me parece que ahí hay todo un campo de investigación muy importante para los diseños. Y en México, Edith Medina, por ejemplo, está trabajando con biomateriales y desarrollando justamente desde la biología y los procesos de diseño, pues algunas aproximaciones. Entonces, a lo mejor también por ahí podría funcionar, además de las recomendaciones que generosamente nos comparte Mari. Muchas gracias. Y gracias por el comentario tan bonito también, ¿verdad? Sí, gracias. Ana Sofi, con enorme gusto te escuchamos. Gracias. Gracias. Pues yo le quería comentar que estaba buscando su tesis, ya la encontré. Y me gustó bastante cómo redactó las conclusiones y que utilizó diversas fuentes tipográficas. Y me pareció bastante curioso que estaba leyendo el primer párrafo, digamos, y el siguiente que ya tiene la otra tipografía
como que siento que va totalmente diferente. O sea, como si fuera un punto y muy aparte, porque es otra tipografía y así con cada párrafo. Aquí está bien. Se los enseño lo que está diciendo nuestra compañera. Ay, no, espérame. Déjame quitar. Ay, no puedo. Pero, es que está fallando mi. ¿Ahí lo pueden ver? Sí se logra ver. Sí, sí, ya se ve. Muy bien. Un poquito, sí. Fue justo esto, como muy juguetón, ¿no? De llevar a la conclusión o al diseño editorial un poco de la prueba. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué? también como que, ay, perdón, No, adelante. como que iba leyendo y decía, no, pues con esta puedo leer mejor, con esta se me dificulta más, o con esta como que me da hueva. Y está muy padre. Y también muchas gracias por darnos esta charla motivacional. Y porque a mí me gusta mucho la tipografía y jugar con las tipografías y todo, entonces me pareció bastante importante e interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Y ya que tienes ahí la tesis a la mano, revisa en las fuentes de consulta justo, pues todo lo que te va a funcionar a ti están ahí. Sobre todo las que dicen las principales, chécalas. Y de ahí algún estudio o algún investigador te puede llevar a alguna temática que te pueda llegar a interesar y ver de qué forma le puedes aportar desde el diseño, ¿no? Y muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Que justo también hablábamos de eso, de lo importante que es revisar los artículos, los libros, pero también las tesis, ir a la bibliografía y entonces seguirte nutriendo de perspectivas, ¿no? Creo que ese proceso como de indagación y búsqueda también puede llegar a ser muy enriquecedor y bueno, tenemos ya la tesis de la maestra Marisol para tomarla como referencia de este tipo de estudios que la verdad no son comunes en nuestra área, ¿no? Pero bueno, creo que Ana también quería plantearnos algo. Adelante, muchas gracias. Sí, perdón. Yo quería decir que hola. Igual me gustó mucho, mucho tu tesis. Creo que es un trabajo que aporta muchísimo. Y pues eso, creo que quería darte las gracias porque es muy en pro de enseñar, pues sí, de enseñar, de apoyar. Y creo que, no sé si lo comentaste, pero sí me quedé con esta duda de, ¿te atreverías a hacer una tipografía? No. No me atrevería. Porque digamos que sé que mi capacidad, o sea, no es tal cual de una tipógrafa. O sea, realmente sí, muchas veces en partes y procesos de mi investigación me decían, pero ¿en qué va a desembocar tu investigación? Porque todo es, ¿en qué estás produciendo, no? Y yo, pues es que no tengo, o sea, mi producto final es la investigación, o sea, yo no tengo, eso fue muy debatido al momento de que yo estaba concursando para poder entrar en la maestría. Y era como, no, es que esta es investigación, o sea, estoy haciéndote investigación, no voy a hacer una producción. ¿Por qué? Porque la producción sería otra investigación, o sea, para poder hacerlo y además necesitas muchas, pues, habilidades que yo no tengo. O sea, me refiero a, es todo un arte, es todo un estudio, o sea, vean a Cristóbal Enestrosa, o sea, es gigante, o sea, es toda una disciplina que, claro que no, yo no me atrevería. Híjole, bueno. Muchas gracias. No hay de qué. Pero también a mí me parece como bien importante detenernos un momentito aquí, ¿no? Que de pronto las investigaciones en diseño
se espera que siempre haya una producción visual o una producción gráfica, cuando la investigación en sí misma es una aportación tremenda, ¿no? Entonces, creo que incluso cambiar también la perspectiva de qué esperamos, qué producto esperamos una vez que se desarrolla una investigación es importante. Cuestionarnos por qué un planteamiento teórico, por qué un planteamiento cuantitativo como el que tú desarrollaste, Mari, no podría ser considerado como un ejercicio válido en sí mismo, sino siempre tendría que tener este aterrizaje práctico, ¿no? Dice Ana, sí, como que nos acostumbran mucho a eso, y claro. Y creo que pues en licenciatura a lo mejor puede ser más esperable, pero en posgrado la investigación en sí misma es el producto, ¿no? Sí, sí. Incluso tenía temas ahí pues desde el comprender cómo son las pruebas, ¿no? Porque me decían, entonces tu producto final son las pruebas de diseño. Y yo decía, pues quizás no están diseñadas. O sea, realmente nada más está puesto lo que tiene que ser de la variable y están impresas en Bond. O sea, no, eso no es mi aplicación de diseño. Realmente, pues estrictamente no tiene tal cual un producto físico, sería mi tesis, o sea, pero no, ajá, exactamente, sí me costó trabajo, me costó trabajo. Y bueno, también importante reflexionar en ello, ¿no? Andrea, con muchísimo gusto te escuchamos. Muchas gracias. Sí, es que justo con lo que comentaron de hacer una fuente, es que yo estoy ahorita en la optativa de diseño de la letra. Y sí ha sido como todo un tema y ahorita pues puse mucha atención sobre si mi letra es eh, candidata, ¿no? Porque la mía es como sans serif, pero tiene unos detalles que incluso de Nestrosa me dijo que era como, tenía tantos detalles mis letras que, bueno, pequeños detalles que al imprimir pues no se veían tanto. Y a veces sentía como que, y si eso dificultaba un poco la lectura. Y yo había hecho varias pruebas en las que yo sí leía bien, pero dije, bueno, a lo mejor no es tanta la dificultad y ahorita pues es un como concepto que me viene y que digo, mira, es como sin estarlo pidiendo llegó a mí y fue pues muy, muy bonito. Qué interesante, pues sí, claro, puede ser un argumento de tu propio diseño. Y algo que es cierto, que también son otras de las preguntas que ya no se resolvieron tal cual en esta investigación, tal vez en la parte 2 podrán ser resueltas, es justamente si es ¿por qué funciona fuente disfluente? Si funciona porque es algo nuevo o algo diferente a lo que estás acostumbrado a leer, pero si te acostumbras a leer en eso, ya no tiene entonces el efecto de retención. Y la respuesta lógica es que entonces ya no. Tendrías que estar buscando nuevas tipografías que te dieran ese reto mental, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy interesante y qué bueno, ahí tienes otro argumento más para decir, hablar sobre tu tipografía. Y también creo que eso es lo interesante de estar construyendo investigación en diseño, ¿no? Que se amplían los límites de los conocimientos, de los saberes, pero también de los sentires en torno a los productos que se van generando, ¿no? Entonces, ahí la vigencia, la importancia de seguir investigando en nuestras disciplinas, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, algo que quieran manifestar antes de cerrar. Bueno, parece que ya el diálogo va llegando a su fin, pero yo no quería dejar de agradecerte enormemente que nos hayas compartido hoy tus procesos y que también nos hayas destinado unos minutos para poder dialogar en torno a cómo se fue dando la investigación que a mí
yo creo que aprendimos mucho escuchándote, viendo los procesos. También nos cuestionamos, yo creo que muchas cosas que de pronto damos por sentadas en los procesos de investigación. Y fue maravilloso poder escucharte y también reflexionar pues a tu lado. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues yo creo que a nombre de este grupo que hoy te escuchó con tanta atención, pues te doy las gracias y te mandamos un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación y gracias a todos, todas, todos que están aquí presentes, escuchando y los que participaron y que me llegaron al Cora también. Decirles que me gustó mucho esa parte de que pudiera transmitirles esta pasión o este gusto por el diseño, por salir un poco de la caja en la que a veces nos ponemos nosotros mismos y luchar también por algo que a ti te gusta, ¿no? Algo que a ti te gusta y ver la forma de que si tú no lo sabes hacer, ver quién te puede ayudar para lograr hacerlo, ¿no? No ponerte los límites tú mismo, y si no te responde una persona, pues vas con otra, y si no, con otra, y seguro alguien sí te va a hacer caso. Entonces, sigan, exacto, buscar los puentes y sigan adelante. La verdad es que la investigación es un campo en el que nos falta mucho por construir. Da miedo, al principio da miedo, la hoja en blanco da miedo, pero ¿cómo se vence ese miedo? Haciéndolo, solamente haciéndolo, escribiendo, buscando, encontrar fragmentos de aquí, fragmentos de acá, y de ahí empiezo obviamente con su cita, fragmentos de aquí, fragmento de acá, pero veo qué yo puedo mezclar, qué puedo yo intuir o qué puedo concluir también de esas cosas y empezar a hacer, reflexionar, tener una ruta crítica. Creo que algo que es, como les mencioné un poco al principio, que me ayudó muchísimo fue tener como tutora a la doctora Marina Garone, quien es investigadora de tiempo completo de la UNAM y que además tiene procesos muy estrictos de cómo debe de hacerse las cosas. Paso 1, el marcar el protocolo de investigación, pero paso 0.0, armar todas la base de datos, que es un Excel, de tus fuentes de consulta. No puedes hacer nada si no sabes, si no tienes como, obviamente se van a ir sumando más, ¿no? Pero llegué a tener un Excel de más de 300 fuentes, donde vas viendo como dónde se encuentran, en qué parte de la biblioteca. Ahorita muchas cosas se pueden buscar en línea, entonces ahí ya vas viendo desde los índices posibles títulos que que tienen que ver con lo que a ti te interesa. Después vas, los fotocopias, haces tus carpetas de investigación y de esa forma, teniendo ya un poco más amarrado el conocimiento, ya entonces ya te sueltas más a escribir. A veces dices, pues, ¿qué voy a escribir? Pues es que no has investigado lo suficiente o no has leído lo suficiente para poder soltarte a escribir, ¿no? Pero ánimo, o sea, realmente creo que están en una edad increíble en la que todavía se pueden construir tantas cosas y donde es momento de demostrarle también a las personas que no creen en ti. O sea, que mira lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, a mí no me va a detener nada, yo voy a poder hacer estas cosas. Entonces, ya parece coaching, pero solamente quería decirles que gracias por estar aquí y por el espacio, Raquel. Es sumamente gratificante poder compartir con personitas que estén tan interesadas y que vean las cosas positivas dentro pues de la investigación. Yo también las quiero. Ya se crearon puentes maravillosos a partir de este diálogo y
Y bueno, no, pues al contrario, muchas gracias por recibir con tanto afecto la invitación y con tanto interés. Y gracias también por las participaciones y las reacciones y gracias por sus palabras. Yo creo que nos ayudan y nos motivan mucho para seguir buscando alternativas en las que la investigación se socialice, se dialogue, también se critique. Y bueno, yo creo que ese proceso pues tiende a ser muy enriquecedor. Entonces, gratitud por todos lados. Y bueno, pues vamos a ir cerrando, no sin antes reiterar como el agradecimiento a la maestra Marisol por sus palabras que yo creo que son muy detonadoras, motivan mucho, pero también nos ayudan a reflexionar mucho sobre los procesos, ¿no? Gracias y gracias también a ustedes. Gracias. Hasta luego. Linda tarde, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.